Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de conferencias en la Logia Blavatsky. Hoy tenemos a nuestro querido Enrique Sánchez, que es el presidente de la Logia, que nos va a dar el tema Enseñanza de Jesús según el Evangelio de San Mateo. Las historias y enseñanzas de Jesús son vistas no solamente como hechos históricos, sino como guías para el desarrollo interior y el despertar de la conciencia espiritual. Enrique nos aclarará y nos ampliará el tema. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, querida Caro. Pues hoy vamos a hablar acerca de las enseñanzas del Maestro Jesús de acuerdo al Evangelio de Mateo y desde luego comentadas por el autor de estas enseñanzas y que las interpretó el señor Geoffrey Hodgson, y que después de esas interpretaciones, pues nosotros también podemos ir, digamos, haciendo alguna aportación respecto de lo que se diga. Aquí, en esta primera parte, se habla acerca de la finalidad única, que como seres humanos o que como enseñanza se percibe, que se proyecta en las enseñanzas, y vamos a ver de qué se trata. En Mateo 8:18 dice: viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Entonces se acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces el comentario es el siguiente. Jesús indica aquí cierta etapa de desenvolvimiento espiritual o la condición en que está el que figuradamente está sin hogar y sin posesiones. A veces es una condición física, como en el caso de un anacoreta. Otras veces es un estado mental caracterizado por estar completamente libre de posesividad y de cualesquiera deseos terrenales. El místico se convierte entonces en un instructor errante cuyo único hogar está en los corazones de los hombres. Precisamente la vida de Jesús pues estuvo así. Eh, no hay, digamos, una información que nos asevere, que nos asegure que tenía un hogar. Una vez de que él salió del hogar eh, familiar, del hogar paterno, materno, pues él se dedicó a, a difundir su filosofía, o la filosofía de todos los tiempos, en este caso esa sabiduría, la sabiduría que él manifestó, pues iba de un lugar a otro, y entonces seguramente que no tenía una, una habitación en cada lugar, seguramente que dormía pues donde le invitaban a que descansara, pero propiamente no tenía un hogar. Entonces se convierten en errantes. Bueno, por lo menos en aquellos tiempos. Recordemos también que el señor Buda pues anduvo también de aldea en aldea por todo el territorio de la India de aquellos tiempos. Y esa es la, el mensaje que se da, que ellos no tienen hogar. Propiamente su hogar es el mundo, su hogar es el universo, pero ellos lo que pretenden es de que su hogar sea el corazón de los seres humanos. Ellos encuentran su hogar precisamente en el corazón de cada ser humano, en las almas que están ávidas, que están sedientas de conocimiento o de compasión o de ayuda. Esos maestros tan grandes de la humanidad vienen para eso, precisamente para, entre otras cosas, para fortalecer el estado de ánimo
de aquellos que necesitan ser ayudados, por supuesto, pero en cada una de sus palabras hay una enseñanza, hay algo que percibir que tiene que ver con la moral, con lo espiritual y por supuesto con el incentivar la voluntad para continuar, para seguir de pie, para no detener la marcha. Sabemos, entendemos que estas enseñanzas eran dadas a sus discípulos porque estaban presentes, pero también había un mensaje o de consuelo, o de ayuda, de apoyo, o para que razonaran otro tipo de personas que había ahí, porque eran diferentes niveles en los que se le podía interpretar a cada una de las frases que pronunciaba el maestro. Entonces, esa es una gran virtud de que teniendo un público diverso, cada una de las palabras que él pronunciaba, a alguien le llegaba un mensaje. Y eso es lo importante en este caso, de que estas enseñanzas están dadas en diferentes niveles. ¿Por qué? Pues porque había diferentes públicos a los que eran dirigidas las palabras, las enseñanzas. Y de esa manera es que el maestro enseñaba a campo abierto, en plazas públicas, o para sus discípulos, pues en lugares específicos que eran exclusivamente para la enseñanza hacia sus discípulos únicamente. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Simbólicamente, dice la explicación, muertos son aquellos en quienes todavía no arde ninguna chispa viva de espiritualidad y puro idealismo que influya en su conducta cotidiana. Esas personas están figuradamente muertas desde el punto de vista espiritual, en el que se tiene en cuenta principalmente el grado de iluminación y dominio que el yo interno transmite al yo eterno. Entonces, aquí vemos cómo efectivamente aquellos seres humanos que se encuentran dormidos están como muertos para el espíritu, para su propio espíritu, para su propio ser espiritual. Entonces, tiene que haber algo que los mueva, y ese algo que los mueva debe ser la comprensión acerca de que somos todos una unidad, toda la humanidad somos una y la misma cosa, somos hermanos desde ese punto de vista, hablando espiritualmente, y entonces nos debemos consideración, nos debemos amor, nos debemos respeto unos a otros. Eso es lo que debemos nosotros tener presente siempre. Y ese es esta enseñanza es la que se da aquí. La interpretación es de que efectivamente, si no despertamos nuestra conciencia al espíritu, si no despertamos en nuestro corazón el amor, la bondad, la compasión, entonces estamos como muertos, somos como seres humanos muertos que deambulamos por esta tierra como sombras sin sentido y que no tenemos una dirección, no tenemos una meta hacia dónde ir. Desde luego que precisamente por eso él daba estas enseñanzas, para despertar eso precisamente a través de una enseñanza moral o a través de una enseñanza amorosa, pero la intención era que se despertara en los asistentes a sus reuniones, los que escuchaban, era necesario que despertara algo en ellos, algo que los acercara a la vida espiritual. Ese es la explicación que se da respecto de enterrar, deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir,
aquellos que ignoran de la vida espiritual son como muertos y ellos están en la condición en que la partida de su ser querido, pues tendrán que atenderla con dolor y tendrán que estar al lado de su difunto querido, que llega el momento en que ha partido y entonces de esa manera es de que ellos tienen que atender esa situación. De otra manera, es de que eh, también podemos decir que aquellos que no están espiritualizados o que no tienen esa tendencia, pues sin necesidad de que haya un familiar muerto, pues también que esos que no han despertado, que despierten, que luchen y que entierren a sus muertos, que son aquellas condiciones emocionales o de ideas, de pensamientos que deben ser muertos, por supuesto, que están más ligados a la materia, esas emociones, esos ideales que tienen y que tienen que ver con la materia. Entonces, esos deseos son como muertos también, porque no tienen una vida, digamos, espiritual. Y continúa la explicación. A este tipo de personas debe ayudárseles de un modo general más bien que individual. Entonces, el mensaje es para todos, no es para uno en especial, porque todos están en la misma condición. Para ellas existen las religiones ortodoxas, cuyos consejos éticos, tales como los 10 mandamientos, suplen razonablemente bien sus necesidades espirituales. Pueden ser personas buenas y admirables, pero todavía no están en condiciones de beneficiarse de la sabiduría más interna. Semejantes declaraciones tajantes de Jesús que abundan en los evangelios pueden considerarse también como descriptivas de cierta manera de acercarse con mayor celeridad al sendero del discipulado. Es una actitud de completa concentración en un solo propósito, con la única finalidad de cumplir las tareas y deberes de un discípulo para alcanzar la sabiduría pura. Es decir, que aquí el que está en el sendero del discipulado ya no debe hacer caso, ya no le debe valor, ya no le debe dar valor, ya no le debe dar importancia a este tipo de situaciones. Un discípulo sabe que el desencarnar es parte de un proceso natural de la vida y que una vez de que el alma, el yo superior, se deshace o se separa del cuerpo físico, no pasa nada. El cuerpo físico solamente ha sido el vehículo de manifestación en este plano, pero el ser al que verdaderamente amamos es el alma. Y entonces el discípulo sabe que esa alma abandonó el cuerpo porque era necesario hacerlo y sigue vivo. Ese es el ser al que nosotros debemos ver como nuestro ser amado. Y eso lo entiende perfectamente un discípulo. Los seres humanos comunes y corrientes como nosotros, pues vemos en la figura humana un rostro querido, un rostro amado, el cual vamos a extrañar, porque ha sido la representación del alma en esta tierra. Pues no hay más que eso. Es una representación, una figura que llegado el momento tiene que eh, separar del alma y que se perderá como forma. Las vidas que organizadamente pertenecían a esa forma ya no estarán unidas más y entonces cada una de esas vidas tomará la ruta que le corresponda de acuerdo a, a su hechura, es decir, algunas, algunas células, algunos organismos de ese organismo, pues son minerales, otros son proteínas y así.
cada una tiene su propia característica. Bien, entonces, el discípulo no debe distraerse, debe estar concentrado en lo que está, cumplir con el trabajo que el maestro le indique y no distraerse precisamente en estar con asuntos que más bien en muchos casos son de sentimentalismo que de amor verdadero. Y de una manera o de otra, si se ignora o no se reconoce o no se acepta que somos almas en evolución, pues entonces uno cree que el cuerpo físico que uno veía ahí, abrazándonos o compartiendo con nosotros nuestra vida, pues entonces una vez que desaparece se perdió para siempre. Y lo peor es de que creo que consideramos que nos pertenecen, que somos dueños de ellos, y entonces eso nos lleva a qué? Al dolor. Entonces, vean aquí cómo hay varias maneras de interpretar, de acuerdo a la enseñanza y a la explicación, estas declaraciones del Maestro Jesús. Continúa sobre el mismo tópico. Las consideraciones familiares e incluso los lazos de parentesco pasan a un segundo lugar en el pensamiento y la vida del discípulo, quien, sin embargo, cumple a la perfección sus deberes inmediatos. En el estudio que hicimos acerca del ocultismo práctico, hay una parte donde el maestro le indica al discípulo que debe de olvidarse de las, los, las expresiones de, de conmiseración por algún familiar que esté sufriendo. El discípulo no debe distraerse, no debe de tener consideraciones de decir, ay, pobre de mi hermano o pobre de mi familiar, está sufriendo. Porque un discípulo sabe, de acuerdo a la enseñanza del maestro, que es algo por lo que tiene que pasar el ser humano. Entonces no debe distraerse el discípulo con sentimentalismos. Las cosas van a suceder, se quiera o no se quiera. Nadie puede detenerlas. Y entonces tenemos que verlo como un hecho natural se da dentro de la vida de los seres humanos o de los seres vivos o de los seres animados en este plano y que no debemos, en este caso el discípulo no debe distraerse en ese sentido. Sí, quizá pueda dar un, una palabra de aliento, un abrazo, algo, pero no ligarse a los sentimientos del que sufre. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede desperdiciar su energía tratando de reconvenir o tratando de hacerle entender al familiar o al cercano que lo que está haciendo pues es producto de un engaño y demás, y entonces pierde tiempo. Cada quien debe vivir su propia experiencia. No podemos detenernos en eso. ¿Sí? Desde luego que como seres humanos normales, que no somos discípulos, pues sí, damos compañía, damos eh, apoyo, tratando de fortalecer, dando un abrazo o prestando un servicio a quien está sufriendo la pérdida aparente de un ser querido. Entonces, esto para los discípulos no cabe, por supuesto. Para tener éxito en cualquier objetivo mundano se requiere esta concentración exclusiva en un solo propósito, sin parar mientes, es decir, sin prestar atención en cuestiones y personas ajenas a ese empeño. Y esto tiene que ser mucho más real todavía en la vida espiritual. El empeño por acelerar procesos evolutivos que ocurren dentro del alma y alcanzar mucho antes un estado de iluminación espiritual inevitablemente impone grandes exigencias al que desee triunfar en él. Quienes han escuchado las pláticas sobre las cartas de los Mahatmas que dicta el hermano Enrique Rey, pues quizá recuerden cómo las reglas que establecen los maestros, que no son sus reglas tampoco,
Son reglas que están establecidas desde la eternidad y que deben cumplirse por el discípulo y por el maestro también. El maestro no puede beneficiarse diciendo que las cumpla el discípulo únicamente. Yo, como soy el maestro, yo estoy salvado. No, también el maestro. Y es más, como siempre se ha dicho, el que sabe más debe dar ejemplo, precisamente, porque es la guía, porque es el que instruye. Y en este caso, pues las reglas son definitivamente eh, inmutables en este caso, no se pueden cambiar. Las reglas son las reglas y se cumplen, y el que no pueda cumplirlas no puede seguir dentro del sendero. Eso es algo muy importante para el discípulo. El discípulo, desde que asume esa responsabilidad, sabe que tiene que acatar cada palabra, cada disposición, cada orden que se dé, porque está dentro de las reglas que han de seguirse al pie de la letra, sin desviación alguna. El discípulo no tiene la posibilidad, quiero decir, no tiene el derecho o no puede asumirse como que tiene derecho a poder cambiar las reglas. No, las reglas se cumplen, se obedecen, simplemente. Eso es todo, de manera determinante. De otra manera, no se puede tener éxito. También, desde luego, eh, con nuestras imperfecciones, pues a veces los seres humanos, que no somos discípulos, pues hacemos el intento de llevar a cabo ciertos proyectos y también tenemos que ajustarnos a ciertas consideraciones, a ciertas reglas que están impuestas o por los gurús del éxito o de la motivación, o bajo nuestro propio régimen, nuestra propia responsabilidad. Establecemos nuestros propios códigos y para poder tener éxito y tratamos de llevarlos a cabo, de ponerlos en práctica. Y eso es parte de la formación para que el día de mañana, cuando lleguemos a ser discípulos, ya llevamos una base, ya llevamos algo que nos respalda, algo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque fuimos disciplinados, fuimos ordenados, asumimos las reglas tal cual y demás, sin ser discípulos. Reglas de la vida normal, no las reglas de un discípulo. Y eso lleva al éxito, por supuesto, si uno cumple con todos los parámetros que uno mismo se impone a través de códigos que ya existan, que fueron inventados por otros, o los propios códigos que nosotros podamos implantarnos. Y eso es muy importante para nuestro crecimiento, fortalecer el carácter, fortalecer la voluntad, ser ordenados, ser organizados en todo, es muy importante. Eso va preparando el camino para acercarnos precisamente al sendero espiritual. Tomémoslo en cuenta, que es fundamental. Desde ahora sepamos que podemos llegar, pero solamente llegan aquellos que están preparados a lo largo de su existencia, en esta y en las anteriores, han trabajado de manera ordenada, de manera disciplinada en cualquiera de las actividades de su vida. Eso va dándole fortaleza, va dándole una forma a esa alma, una forma de ser, una forma de convivir o de responsabilizarse o de hacer cualquier cosa, pero es una preparación. Cada encarnación es una preparación. En el trabajo, en la familia, es donde aprendemos y en la sociedad en general, en cada una de las ramas de la actividad humana. Esta necesidad de una finalidad única parece estar implícita en la
admonición, es decir, en la advertencia o amonestación que hace el maestro generalmente. En este caso es aparentemente severa de Jesús al discípulo, la cual podríamos parafrasear así: mantén tu mente fija totalmente en la vida espiritual y en el maestro. Deja a otros ocuparse en tareas más mundanas. Todas las comunidades tienen funcionarios para ocuparse de los entierros. Déjales a ellos esa tarea y concéntrate en la tuya, que es ser un discípulo perfecto. Este aspecto de la vida interna puede parecer algo severo a los que basan sus motivos en consideraciones mundanas y personales. En todo caso, podemos estar seguros de que estas palabras de Jesús no contienen recomendación alguna de dureza o negligencia en el cumplimiento de los deberes filiales, cosa que un verdadero maestro jamás inculcaría, por supuesto. Entonces, estas enseñanzas son estas palabras, estas frases, esa tajante respuesta que dio el maestro, es para un discípulo que sabe que tiene que cumplir con su deber, y el deber al que se comprometió es trabajar con su carácter para después ponerse al servicio de la humanidad. Ya las cosas mundanas hay quien las atienda, y él debe desapegarse de esas consideraciones, de esas ideas. Él ya está en otro nivel, sí, todavía con muchos defectos, pero él debe comprender que él debe acatar las indicaciones tal cual, y que debe quitarse los sentimentalismos y las ideas de que eh, ayudando de una manera o de otra a aliviar el dolor por algo que no debiera ser, como en este caso de la aparente pérdida de un ser humano, de un ser querido, pues ya no debe tener sentido para el discípulo. Y de hecho, eso es lo que indica la enseñanza en este caso. ¿Sí? Entonces, no, un discípulo ya no está por situaciones de él mismo, por consideraciones personales de él, individuales, de decir, si yo ayudo, si yo doy aliento, si doy fortaleza, me voy a beneficiar porque subiré un escalón más en mi preparación como discípulo. No, un discípulo no debe pensar en su beneficio personal, debe pensar en los demás, en la obra del maestro que trabaja para los demás, para la humanidad en general. Y él tiene que asumir esa responsabilidad también de hacer lo que el maestro hace, también trabajar por la humanidad. Y eso le va a costar mucho dolor, sangre, lágrimas del corazón, desde luego, en ese sendero que habrá de afrontar, que habrá de trascender a través del servicio, a través del amor por los demás, olvidarse de sí mismo para poder servir a los demás. Ese es el trabajo de un discípulo. No es estarse conmiserando o estar apoyando a los seres humanos que sufren por situaciones que no debieran. Esa es una pérdida de tiempo y de energía y un desvío del propósito que debe tener de acuerdo a lo que el maestro indique. Comunidad sin distinciones. Estando él en la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban en la mesa con Jesús y sus discípulos. Recordemos que los publicanos eran personas que eh, eran los recaudadores, digamos, de los impuestos, ¿no? Bien, y por supuesto que como ahora aquellos organismos cobran los impuestos, pues no nos gusta ni que nos lo mencionen, ¿no? Pues igualmente, también en aquellos tiempos, los cobradores de impuestos, pues no eran bien vistos, eran repudiados, porque pues seguramente que
abusaban también de esa condición, ¿no? A la hora de aplicar la ley del momento. Bien, entonces, en este caso, dice la explicación, cuando visitan el mundo hombres muy avanzados y seres superhumanos, muestran despreocupación por ciertas actitudes mentales y modos convencionales de conducirse de los seres humanos, ¿no? Esta despreocupación despierta resentimientos y resistencia, dudas, críticas y condenaciones por parte de quienes son demasiado ignorantes para entenderlas o temen perder su propio prestigio y posición. Esta hostilidad no importa en lo más mínimo a Jesús, cuyo único propósito es establecer un íntimo contacto y comunión con la humanidad. Así lo vemos aquí, entrar en una casa y participar en la cena de una variada compañía. Sí, para un maestro como Jesús, definitivamente, el estar reunido con seres humanos de diferentes oficios, de diferentes profesiones, de diferentes quehaceres, pues para él eso no era lo importante. Lo importante en ese momento era dar a conocer verdades que él podía, que sabía que podían ser aprendidas, que podían ser comprendidas, y que aquellos que no las comprendieran, pues no habría problema. Había un mensaje, como ya se dijo anteriormente, para cada tipo de personas. Con esto también se demuestra aquí que para Jesús reunirse con todo tipo de personas era también practicar la fraternidad entre todos. Todos somos seres humanos que compartimos un mismo origen y por lo tanto no hay necesidad de discriminar. Para Jesús todos eran sus hermanos y todos podían estar ahí en ese momento, ¿sí? Entonces había los quisquillosos, desde luego, que no querían estar revueltos con los otros y eso es muy propio de seres humanos que somos egoístas, que no comprendemos que existe una fraternidad, que podemos entre todos, unidos, elaborar proyectos, trabajar por ellos y realizarlos y alcanzar una meta. En este caso, pues pudiéramos hablar de una meta espiritual, cosa que algunos de los asistentes en esa reunión pues no podían comprender. Pero el Maestro Jesús no se distraía en ese tipo de cuestiones. Él iba a lo que iba, él hablaba sobre lo que tenía que hablar, dar una enseñanza, dar un mensaje, y ese es su propósito, de estar reunidos con todos. ¿Qué es esta comunidad sin distinciones? Pues es lo que reza el primer objetivo de la sociedad teosófica. Todos cabemos en la consideración de los maestros de sabiduría. Y desde luego, hablando de la sociedad teosófica, pues también dentro de la sociedad no, o se pretende por lo menos que no haya distinción, si son de una religión o si son de una condición social, no importa. Aquí todos cabemos en la sociedad teosófica. Entonces, dejemos a un lado nuestro orgullo, nuestra vanidad y compartamos cada uno de los espacios que tengamos oportunidad, no solamente dentro de la sociedad teosófica, sino donde esté nuestro quehacer, donde esté nuestra actividad. Continúa la explicación. Se nos exponen en este relato dos actitudes contrarias. Una es la del claro propósito de Jesús completamente independiente de consideraciones de casta o posición. La otra es la de los que desconocen la existencia de semejante propósito espiritual y están aprisionados y ofuscados por sus propios conceptos superficiales acerca de las relaciones humanas y sociales.
Los iluminados que vienen a servir a los hombres no se preocupan por las diferencias artificiales. Todo su interés estriba en la semilla espiritual que está desarrollándose, para la cual la envoltura corpórea no es sino un templo, aunque con demasiada frecuencia parezca una tumba. Y efectivamente, así es. Con nuestros propósitos egoístas, con nuestra forma de ver la vida, pues más bien parecemos tumbas errantes, tumbas de esperanzas, tumbas de el amor, tumbas de la cooperación y de todo aquello que hace al ser humano un ser gregario, un ser social, un ser que debe tener relaciones con todos, sin distinción. Estamos muy lejos de poder llegar a ese estatus como humanidad, pero sin embargo, de alguna manera, en nuestras familias, aún en las religiones, y no se diga en la sociedad teosófica, estamos trabajando por ese propósito. Qué bien que la sociedad teosófica tiene en su primer objetivo esta visión acerca de la fraternidad, y que nosotros, de una forma u otra, tratamos de llevarla a cabo hasta sus últimas consecuencias, sino juzgarnos, permitiendo, o mejor dicho, permitiéndonos a nosotros mismos esa libertad de poder creer en lo que creemos, pero también de compartir esa misma idea en la práctica con aquellos que también comparten con nosotros, y más allá, con quienes no están de acuerdo, con quienes disienten también. Ese es el trabajo que tenemos nosotros como estudiantes de teosofía, seamos o no miembros de la sociedad teosófica. En eso estamos. Entonces, todo lo que ocurra en las ideas de los demás es asunto de cada uno, y nosotros debemos ser respetuosos de todo ello. No debemos perder el tiempo en ese tipo de consideraciones. Debemos enfocarnos en el trabajo que nosotros debemos hacer para que podamos nosotros crecer, podamos avanzar, y que si podemos ayudar a otros, si podemos llevarlos como compañeros de ese propósito, mejor todavía. Y entre más seamos, mucho mejor. Entonces, esto es parte de lo que tiene esta enseñanza del Maestro Jesús, esa reunión de almas que quizá por el momento tienen propósitos diferentes, pero que sin embargo el propósito final de las almas es la evolución a través del ejercicio del amor. Tendremos que pasar por el sufrimiento, tendremos que pasar por todo tipo de experiencias, pero la meta es clara y las almas lo sabemos. Así que a continuar trabajando en ese sentido. En este incidente se nos está mostrando por medio de personificaciones la naturaleza total del ser humano. El Cristo es el principio divino. Los discípulos son los atributos o cualidades elevadas y más nobles. Y los publicanos y los pecadores son los deseos y los aspectos que todavía no se han reformado y regenerado. La casa es el cuerpo físico con su aura, que incluye el campo de fuerza dentro del cual se reúnen todos estos aspectos de la naturaleza humana. Yo creo que vale la pena volver a leerlo para que pongamos atención en cada una de las frases y palabras. En este incidente se nos está mostrando por medio de personificaciones la naturaleza total del ser humano. El Cristo es el principio divino. Los discípulos, es decir, Atma,
en este caso es el Cristo, ¿no? Los discípulos son los atributos o cualidades elevadas y más nobles. O sea, lo mejor del ser humano, lo que haya logrado desarrollar, es lo que se manifiesta aquí. Y los publicanos y los pecadores son los deseos y los aspectos que todavía no se han reformado y regenerado. Precisamente, como les comentaba, el publicano en este caso es algo indeseable y precisamente como estos deseos de baja vibración también son indeseables para un discípulo y se debe acabar con ellos. Entonces, es necesario reformarnos internamente para poder avanzar. La casa donde está la reunión es el cuerpo físico con su aura que incluye el campo de fuerza dentro del cual se reúnen todos estos aspectos de la naturaleza humana. Entonces, dentro de nosotros está el bien y está el mal. Por supuesto que aquí en el cuerpo físico ya sabemos lo que el cuerpo físico desea, lo que el cuerpo físico realiza, pero en el huevo áurico pues están las emociones, pero también están los pensamientos más elevados y las emociones elevadas y las bajas emociones y los pensamientos de baja vibración también están ahí en el aura. Todo cabe en esa casa, por eso es la diversidad del público asistente, ahí precisamente, porque hay de todos colores y sabores ahí. Se describe alegóricamente el proceso de regeneración. El principio divino, el Cristo, entra en estrecha comunión con los atributos nobles y elevados y también con la índole animálica del hombre al participar de la misma comida. Esto implica que se ha entrado en una etapa en la que el ser interno está iluminado y espiritualizado espiritualizando al ser externo. Este, el ser externo, siente claramente la presencia mística de Cristo, le reconoce y se acoge a su influencia. Los aspectos material y espiritual están fusionándose íntimamente y el hombre está a punto de entrar en un modo de vivir espiritual. Pues yo veo que aquí lo que se explica tiene que ver con el largo proceso que encarnación tras encarnación el ser humano va regenerándose poco a poco, de tal manera que llega el momento en que el principio divino empieza a ser el rector de las acciones del hombre común y corriente. Y es entonces cuando precisamente a través de esa estrecha comunión, como dice aquí, entre los atributos nobles y elevados y los aspectos bajos, animálicos del hombre, es como los atributos elevados empiezan a tener influencia sobre los aspectos bajos del hombre y es entonces que se empiezan a mezclar poco a poco, encarnación tras encarnación, y los van haciendo nobles y los van elevando. A esa condición animálica se le va dando otro aspecto y se le va elevando a los mejores y más elevados atributos, ¿sí? Porque participan de la misma comida, dice aquí. ¿Cuál es esa comida? La sabiduría divina. Se le hace partícipe tanto a la parte eh, animálica del hombre como a la parte elevada, y esto va sirviendo para que vaya permeando en el hombre animal, en el hombre de deseos, en el hombre egoísta, va permeando poco a poco la influencia de los atributos nobles y elevados. Bien, entonces se hace sentir la presencia de eso, el entendimiento de la mente terrestre se va dando cuenta que es necesario dar
un golpe de timón, cambiar la ruta y empezar a elevarse. Ese es el trabajo que nosotros, como seres humanos y como estudiantes de teosofía, tenemos que considerar como algo que en su momento será trascendental para nuestra elevación espiritual. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces, la entrada en un modo de vida en constante crecimiento espiritual siempre provoca resistencia, tanto desde el interior del aspirante mismo como de su familia, amigos y compañeros. Los fariseos personifican esta resistencia. La resistencia interna proviene de los hábitos y costumbres y del temor a perder posiciones y placeres acariciados. Este tipo de fariseos existe dentro de todos los hombres y pueden constituir una barrera considerable. Hay que enfrentarse a su reto y a sus quejas y dudas y superarlas. Entonces, los fariseos eran personas pertenecientes a una secta judaica que aparentaban rigor y austeridad, pero eludían los preceptos de la ley. Otra manera de verlos es como hipócritas, que fingen virtudes, pero juzgan severamente la conducta de los demás. Esa es la representación, la definición de un fariseo, es decir, alguien que pretende mostrar virtudes, no teniéndolas, por supuesto, es una falsedad y tarde o temprano, pues, saldrán a la luz, ¿no? Entonces, eh, este tipo de personas eh, personifican, dice aquí, esa resistencia a, al crecimiento espiritual. Y por lo general, a nosotros, bueno, a algunos, bueno, por lo menos a un hermano muy querido y a mí, nos ha ocurrido que estudiando teosofía y tratando de vencer nuestros problemas y nuestros errores y todos los defectos de la personalidad, encontramos en nuestra familia quienes en su momento nos dijeron porque cometimos un error. Y para eso estudias teosofía. Eso es lo que aprendes en teosofía. No has crecido nada, no has cambiado nada, sigues siendo el mismo. Entonces, imaginémonos ya en otra condición en que uno se va desapegando hasta de la familia, no por falta de amor, sino porque llega el momento en que ese miembro de la familia que se está elevando necesita otro tipo de relaciones, necesita otro tipo de medio ambiente, sin separarse de la familia, pero ya no asiste a fiestas, ya no asiste a reuniones donde es pérdida, donde hay pérdida de tiempo únicamente y de energías, por supuesto. Entonces, a veces en la familia es donde encontramos a los más críticos, a los más severos acerca de lo que estudiamos. En ese caso, pues imagínense, ya en el caso de un discípulo, pues la cosa es todavía más fuerte seguramente, ¿no? Entonces, eh, el discípulo debe estar preparado para vencer todo ese tipo de barreras, ¿sí? Entonces, eh, esto es parte de los retos que debemos de asumir como seres humanos y cuando se llega al discipulado, pues con más razón, ¿bien? Eh, hay que superarnos en todos los sentidos, pero sobre todo superar nuestra propia personalidad, eso es lo más importante. Mas él, al oírlo, dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los que están enfermos. Los actos y las palabras de Jesús indican que él había alcanzado y utilizaba habitualmente un nivel de conciencia que no era normal en sus días y que todavía no ha alcanzado la mayoría de la humanidad. Es un nivel supermental
que marca el ingreso en una etapa de evolución superior. Mientras no se entra en esa etapa, la mente es el único juez y árbitro de la conducta. Hay dos atributos mentales, la inflexibilidad y la separatividad, que dificultan vivir en ese nivel supramental. Hay que superarlos. Si bien la mayoría de la humanidad actual está limitada por estos atributos restrictivos, los hombres más avanzados se han liberado de ellos. La flexibilidad y la universalidad de su conciencia señalan que han desarrollado su principio de sabiduría o principio crístico. Estos hombres ven el mundo como una totalidad, la humanidad como una familia y a todos los hombres como hermanos. Bien, sí, por supuesto que eh, en el caso de Jesús, pues por eso en la propia escritura de los evangelios se le llama el Cristo, es decir, el hombre que ha alcanzado el estado crístico. En este caso, un estado de conciencia en el que, como se ha dicho en otras ocasiones, se siente, se percibe y se vive la unidad de todo en todo. Es decir, el ser humano que alcanza el nivel crístico de conciencia sabe, siente y vive como uno más de la humanidad. Sabe que todos somos uno y lo mismo, y entonces se practica de esa manera, considerando a todos los demás como uno mismo. Y el sufrimiento de los demás también es el sufrimiento de aquel que ha alcanzado ese nivel de conciencia. Y también las alegrías, los triunfos, los éxitos que tengan la humanidad, también los vive como propios, no como un indicativo de egoísmo, sino porque es partícipe de esa unidad de vida que es la humanidad. De esa manera, con humildad, con respeto absoluto hacia todos, es como camina de la mano con todos, con esa conciencia de unidad, con esa conciencia de fraternidad plena. Resulta que nuestra mente, como único juez y árbitro de la conducta, siempre nos lleva a criticar y a ver los defectos de los demás, porque todavía no alcanzamos esa unidad de conciencia que lo da la elevación al estado crístico. Eso es lo que hacemos los seres humanos, que con nuestra mente todavía mundana, todavía egoísta, pues nos damos el lujo de criticar a los demás y nos erigimos como jueces de los demás. Entonces, debemos empezar a ser más flexibles y en esa flexibilidad considerar también la unidad, cambiar esas ideas de inflexibilidad, de creencias erróneas, de que yo soy yo y solamente yo, y que eso habla de egoísmo y de separatividad, y entonces considerarnos todos como parte de ese todo que es la humanidad y como almas de esa humanidad que está universalmente distribuida por todas partes. Entonces, abramos nuestra mente, nuestro pensamiento a ese estado de conciencia en la medida de nuestras posibilidades, solamente como un ideal que hay que alcanzar. Y por eso, repito, reitero, por eso el primer objetivo de la Sociedad Teosófica habla de eso mismo. Nunca se ha cambiado y seguramente no se cambiará ese objetivo, porque sigue siendo el mismo. La fraternidad hay que reconocerla, hay que practicarla tal cual, sin buscar un beneficio personal.
Pero eso solamente cuando llegue el momento en que nuestro desarrollo llegue a ese nivel de sentir la unidad. Y es a través del principio búdico donde esa unidad se empieza a vivir. Sigue la explicación. El cuadro que se nos muestra aquí de Cristo sentado a la mesa con publicanos y pecadores representa el desarrollo del poder de percibir la unidad en la diversidad y de permanecer inalterables ante las diferencias ilusorias de casta, etc. Entre los hombres de hoy existen líderes de diferentes razas que también dan ejemplo de esta actitud y son los precursores de una nueva humanidad. Parte de la misión de estos grandes seres que periódicamente visitan a la Tierra es la de estimular y avivar el crecimiento del principio de sabiduría o naturaleza crística en los hombres. Su misma presencia produce este efecto y así ayudan a los que pueden responder a alcanzar un estado de conciencia en el cual ven a los hombres desde dentro, gracias a la activación de un principio interno que está en desarrollo. La visión de esta clase de seres no se limita a las formas externas con sus distinciones y clasificaciones temporales. La sabiduría pura y directa la lleva hasta el corazón de los problemas humanos y esto los capacita para resolverlos. Esto se demuestra en la respuesta de Jesús a los fariseos: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Bien, pues reiteradamente, después de lo que ya hemos leído y he comentado sobre el comentario del señor Geoffrey Hodgson, pues sigue siendo el mismo. Son los maestros de sabiduría los primeros en dar ejemplo de que la convivencia humana no tiene que ver con ni el color, ni la casta, ni la condición social, ni el credo al que esté unido cada uno. De hecho, los maestros de sabiduría, pues, han pertenecido a diferentes culturas y así han crecido espiritualmente. Finalmente, hay una sola sabiduría para todos. Para todos la humanidad es la misma sabiduría. Es la sabiduría de los dioses, es la teosofía y es la que enseñan los maestros. Esa es la misión de los maestros, a través de las religiones, a través de las filosofías, a través de las diferentes organizaciones de tipo filosófico, a través de las diferentes manifestaciones de tipo social y cultural, también se muestra el camino a la espiritualidad. Entonces, cada uno de los maestros de sabiduría estimulan el crecimiento de los seres humanos a través de su ejemplo, a través del ejemplo que nos dan, pero no en la creencia de la que hablamos en la sesión de esta logia, de que un ser vino a dar su vida para que nos allanara el camino, para que prácticamente estuviéramos salvados, no importa lo que hiciésemos enseguida en nuestras vidas. En eso no debemos creer, porque es una aberración que se ha impuesto y que seguramente ha hecho mucho daño a la humanidad, porque le quita la oportunidad al ser humano de luchar por sus anhelos, de luchar por sus metas, porque si ya todo está resuelto, entonces no hay problema. Me echo en la hamaca a descansar, a ver cómo pasa la vida, que unos sufran y que otros sufran más, y eso que no nos importe. Esa es la enseñanza que pudiera
uno aprender de estas cosas, cosa que no conviene para nada, porque frena la evolución del alma humana. Entonces, es necesario que trabajemos, es necesario que tengamos presente que existe una ley de karma y que a través de la aplicación de la ley de reencarnación es como vamos avanzando y que debemos ocuparnos en intentar a través de nuestras acciones, de nuestros ideales, de nuestros deseos elevados, juntamente tratar de ponernos por encima, no de los demás, sino por encima de nuestros deseos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones que tienen que ver más con la materia y con el egoísmo. Si tratamos de ser mejores que los demás, entonces estamos pensando en nosotros y no debemos pensar en nosotros, sino que debemos trabajar pensando en los demás. Porque si pensamos en nosotros, entonces ya estamos siendo egoístas. No importa que, como se dijo en la sesión de la semana pasada, no importa que el ideal sea muy elevado. Si es un ideal que tiene que ver con nuestra personalidad, entonces es egoísmo. Y eso debemos erradicarlo. Entonces, la visión que los seres humanos están por encima de la humanidad ya, porque han crecido espiritualmente, no se limita a ver las formas físicas externas de los seres humanos, sino que van al aspecto de lo moral, al aspecto de lo espiritual, porque las acciones que realizamos los seres humanos son el reflejo de nuestro desarrollo interno, y eso es lo que perciben los maestros, precisamente. Eso es lo que ellos ven en los seres humanos que están avanzando y que están elevándose por encima de la generalidad de los seres humanos. Entonces, precisamente por eso, Jesús, al reunirse con gente o con personas de diferentes niveles o con diferentes oficios, diferentes profesiones o actividades, de ahí de entre ellos, seguramente que no importa lo que se dedicaran o en la condición en que se les podría ver, también allí se podría ver no a esas formas humanas, sino al interior de lo que son realmente esos seres humanos, y es lo que él veía detrás de la forma humana, de la forma física. Eso es lo que ven. Y generalmente también nosotros como seres humanos percibimos cuando requerimos de un servicio y tenemos que saludar o pedir una atención de parte de quien está al frente del servicio que requerimos. Hay ocasiones en que nos damos cuenta que por más esfuerzo que hagamos por ser amables, siempre vamos a recibir una respuesta grosera, una respuesta no apropiada. Y es así también que nos damos cuenta de con qué tipo de persona estamos tratando. Entonces, por eso, para el Maestro Jesús, el que hubiera diferentes tipos de hombre, él no le importaba. A lo que se dedicaban no importaba. ¿Por qué? Porque él podía ver lo que realmente eran esas almas. Y no importa que si eran gente malvada o no, pero lo importante era hacerles llegar esa sabiduría, ese amor que él sentía por todos y cada uno de los presentes en esa reunión. Y pues a aprender qué significa aquello de misericordia, quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Jesús no solo responde a las críticas de los fariseos, sino que los incita a descubrir la verdad por sí mismos. Claro, esto es lo que se enseña en teosofía también. Debemos hacer un esfuerzo por liberarnos de nuestros propios demonios, no esperar a que un conferencista iluminado nos haga el favor de sacarnos de nuestros errores. Estamos aquí todos y cada uno de nosotros para aceptar que requerimos de ciertos conocimientos que nos aclaren cuál es el sentido de la vida, por qué estamos aquí y a dónde vamos y qué debemos hacer. Estamos en una escuela, en nuestras actividades diarias, en la escuela de la vida. Y aquí estamos en una escuela para tratar de formar criterios independientes pero flexibles, donde quepan las ideas de los demás también y que uno pueda compararlas para poder tomar una decisión. Pero para ello es requerido el discernimiento. Y ese discernimiento lo vamos adquiriendo también a través de tropezones, de caídas, de resbalones, de que nos desviamos y todo eso. Pero debemos poner lo mejor de nuestras ideas, de nuestro razonamiento para poder comprender lo que significa el estar en esta vida. Que hay muchas herramientas de las que podemos servirnos para poder comprender todo este conocimiento y tratar de llevarlo a cabo lo mejor que podamos. Recalca que el ideal de bondad y compasión está por encima de los ofrecimientos de sacrificios en el templo. Como en la parábola de la oveja perdida, Jesús describe parte de la misión de un ser divino que visita a los hombres. Esta misión, dice, es ayudar especialmente a los que están en lamentable necesidad, a los que caen en la senda evolutiva, a los que les fallan las fuerzas, a los que decaen en la virtud y han perdido la visión espiritual. A esos hombres y mujeres no hay que juzgarlos ni condenarlos, sino que hay que compadecerlos y auxiliarlos de un modo divino. La verdad es que creo que aquí no agregaré ningún otro comentario porque me parece que está muy claro y es de una claridad tan contundente y tan llena de amor que cualquier cosa que yo pueda expresar no, eh, pues desajustaría la belleza de estas palabras que dice el señor Hodgson en este caso. Entonces, esta es nuestra tarea, tratar de ser auxiliadores, apoyadores de la misión de los maestros de sabiduría. Igual que el médico y el reformador pueden y deben atender preferentemente a los que están enfermos de cuerpo y mente, así el sabio inspirado viene para ayudar a los que están enfermos del alma o tienen el corazón herido y fatigado por las angustias y tentaciones de la vida del mundo. Interpretado esto místicamente, significa que la voluntad y la inspiración interna de los débiles y los caídos pueden restaurarse por la manifestación de la naturaleza crística dentro de ellos mismos, es decir, la manifestación del amor de quienes puedan dispensarlo de manera altruista totalmente. Eso es lo que requieren aquellos que se encuentran caídos, aquellos que se encuentran dentro del remolino del dolor. La recomendación que hace Jesús, id a aprender qué significa, constituye una llamada a esa búsqueda interna del espíritu de divina compasión y amor. Ese espíritu yace sepultado en el interior de todos los hombres, pero brilla resplandeciente en un Salvador del mundo, especialmente para bien de los caídos. Esa es la tarea inmensa, difícil que tienen los seres de amor y compasión,
como el Señor Cristo. Y esa es la herencia que nosotros recibimos, y que quien esté dispuesto a sacrificar los aspectos de su personalidad estará dando pasos en el sendero del amor, pero también de el dolor. El dolor se manifiesta solamente cuando hay egoísmo, pero cuando se va liberando de ese egoísmo, entonces ese sendero del dolor se convierte en un sendero de goce espiritual, porque se sirve a los demás. No importa que el dolor lo perciba el cuerpo físico, el alma sabe que ese dolor no existe para él como ser espiritual. Y entonces vale la pena que el vehículo pase por el dolor a cambio de hacer felices a aquellos que están sumergidos en el dolor. Entonces, es parte de lo que hace de estos grandes seres, hacerlos salvadores del mundo, salvadores de la humanidad, para más claro decirlo. Son los salvadores de la humanidad, no porque entreguen su vida y el Dios supremo de todos los dioses diga, como tú ya entregaste tu vida, ahora todos los demás quedan limpios de pecado. No, no se trata de eso. Salvar a la humanidad quiere decir que se va a dedicar en cuerpo y alma a ayudar a través de la enseñanza, a través del efluvio de su amor inmenso hacia la humanidad, solamente con su energía. Por lo demás, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, en donde estemos, siempre. Entonces, ahora hablaremos de la concordancia de propósito y acción. Entonces se le presentan los discípulos de Juan y le dicen, ¿por qué mientras nosotros y los fariseos ayunamos, tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿pueden acaso los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que se les será arrebatado el novio, ya ayunarán entonces. Nadie pone un remiendo de paño sin tundir a un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Tundir quiere decir cortar o igualar con tijera el pelo de los paños que han sido rasgados para que quede, eh, pues, digamos, en condiciones parecidas a las que estaba originalmente. Entonces, luego dice, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, pues de otro modo los odres revientan, el vino se derrama y los odres se estropean, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Jesús muestra aquí que el ayuno es un medio y no un fin, como disciplina espiritual y corporal, puesto que los discípulos estaban con el Maestro, íntimamente unidos con él. Habían alcanzado la meta de realizar su presencia, por lo tanto el ayuno ya no era necesario para ellos. Pero los que no sabían que había algo interno, espiritualmente hablando, que los discípulos estaban trabajando, pues consideraban que pues eran igual que los demás y por lo tanto había el reproche esto de que porque unos ayudaban, porque los publicanos, los fariseos se les hacía que ayunaran y no a ellos. En este caso, para el discípulo ya no era necesario el ayuno. Las reglas que gobiernan la formación en cualquier campo de la vida o empresa humana se aplican también a la vida espiritual. Una vez que se ha alcanzado una meta específica, ya no es necesario aplicar rigurosamente los métodos de formación que hicieron posible el éxito. En todo caso, sigue aplicándose cierto ascetismo flexible y una estricta adhesión a los principios. Es decir, que
no necesariamente por el momento, en la etapa que se encuentra el discípulo, tiene que cumplir a rajatabla estrictamente eh, todo lo que se indica tal cual, pero sí lo que no debe variar son los principios que fundamentan ese trabajo. Jesús está indicando aquí la importancia de concentrarse en un solo propósito y traducirlo en actos. Para ello utiliza dos analogías: tratar de hacer remiendos chapuceros, o sea, tramposos, o de mezclar un poco de lo nuevo con lo viejo en el modo de vivir, no puede conducir sino al fracaso. La entrega debe ser total y el corazón ha de ser completamente puro. En este caso, no se admiten desviaciones de los propósitos o de los principios que fundamentan cada una de las acciones. Recorrer el camino hacia la liberación ha de convertirse gradualmente en el único propósito. Esta es una de las leyes más difíciles de la vida superior. Por fortuna, el cambio puede hacerse gradualmente. El mismo hecho de aspirar a ello indica que el yo interno está activo dentro del hombre externo y que en consecuencia puede cumplirse el difícil requisito de concentrar mente, corazón y cuerpo en ese solo propósito. Esta misma ley se enuncia en varios pasajes bíblicos. La mujer de Lot quedó petrificada porque miró hacia atrás. Esta tendencia es bastante natural y en las etapas tempranas no tiene mucha importancia, pero gradualmente hay que ir debilitando las viejas exigencias. Hay que superar las antiguas tendencias a complacerse y hay que convertir toda la existencia en una expresión de la voluntad de triunfar, como Jesús indica. La concordancia de propósito y acción es el único camino hacia las alturas espirituales. En este caso, las aspiraciones del yo superior deben ser eh, seguidas de las acciones correspondientes a fin de que el propósito y la intención sean iguales a las acciones, precisamente, que haya esa concordancia entre el ideal y entre las acciones, porque de lo contrario no se puede avanzar. Es necesario concentrar toda la energía en todas las acciones que tienen que ver con eso. No debe haber distracción en lo más mínimo en este propósito y ese es el trabajo tan difícil que tiene que realizar el discípulo para poder alcanzarlo, para alcanzar ese elevado propósito. Desde luego que todo juega aquí, pero fundamentalmente la vista puesta en la meta, y eso solamente se logra avanzar en ese sendero a través del poder de la voluntad, porque si decae la voluntad, entonces se ceja en el intento y hay que empezar de nuevo y volver a empezar en el camino espiritual. Una tarea que se dejó de hacer es totalmente difícil de lograr. Ahora hablemos de la compasión sin límites. En todas las experiencias humanas hay periodos de máxima plenitud, así como de decadencia y limitación. En la vida de Jesús encontramos periodos en que su misión alcanza grandes alturas de mucho éxito. El versículo siguiente registra uno de esos momentos. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vemos aquí a Jesús en la cima de su poder y éxito. Aunque las tinieblas amenazan y las fuerzas personificadas por los fariseos tratan de destruirlo, el gran Salvador de hombres continúa su divino ministerio sin dejarse acongojar ni afectar. La marea de su misión estaba ciertamente en función creciente. Esta ley de periodicidad rige también para la vida interior y espiritual de todo hombre. En realidad, todos los incidentes de la vida de Jesús encuentran expresión en la vida de todo hombre y de toda nación. Hay días y meses en que la aspiración espiritual, el idealismo y su aplicación decidida en la vida diaria se sienten fuertemente y se cumplen con buen éxito.
Estos son los momentos en que, siguiendo el ejemplo de Jesús y de otros grandes seres, hay que aprovechar las oportunidades y dar rienda suelta a las influencias más elevadas que se sientan. Afortunados aquellos para quienes este versículo es una descripción veraz de lo que ocurre en sus vidas. Y es deseable que así sea, que este versículo precisamente sea la realización parte de nosotros en cuanto a nuestros ideales, porque es como estar aplicando decididamente los métodos y las formas en que nosotros podemos alcanzar esa elevada meta, la que sea, desde luego. No hablo solamente en el plano espiritual más elevado, sino cualquier meta que nos propongamos, debemos activar el poder de la voluntad y no detenernos, no distraernos, que no nos afecte nada, porque tenemos que cumplir con una misión. No hay que dejar de hacerlo. Bueno, y al ver la muchedumbre sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: las mies es mucha y los obreros pocos. Las mies son la cosecha, ¿no? En este caso, o las semillas. Rogad, pues, al dueño de las mies que envíe obreros a sus mies. Bien. Estas palabras, pronunciadas después de una serie de curaciones espirituales, contienen una verdad para todos los tiempos, un diagnóstico de una necesidad mundial que viene de muy atrás y que todavía perdura. Hasta ahora y a lo largo de toda la fase actual de desarrollo del intelecto humano, que lleva por lo menos 1 millón de años, desde luego cuando se empezó a formar la quinta raza raíz, y que continuará durante muchos miles más, el individualismo acentuado ha aportado dolor y pecados a la humanidad. Las dimensiones de estos males han sido enormes y desgraciadamente siguen aumentando. Y les hago mención de la quinta raza, porque el propósito de la quinta raza precisamente es el desarrollo de la individualidad. Y entonces es necesario pasar por el individualismo, por el egoísmo del individualismo, para poder avanzar, para poder tener esas experiencias a través de la individualidad y permitir que ese ser se reconozca a sí mismo y diga: yo soy yo, y trabajar a través de diferentes encarnaciones con el propósito de elevarse, pero elevarse espiritualmente. La primera etapa, por supuesto, que es la del Kama Manas, con la mente, eh, la mente concreta, y los deseos terrestres que nos conducen al egoísmo, precisamente, ¿no? Entonces, por eso se hice mención de la quinta raza, porque la quinta raza es individualista, fundamentalmente. La mente del hombre puede representarse en forma de diagrama, como constituida por varias capas de diversos tipos de mentalidad o niveles, ¿no? Digamos, cuando uno de estos estratos se activa más que los otros, tiende a oscurecer la luz, a producir desequilibrio mental. El notable progreso tecnológico alcanzado por el hombre moderno se ha pagado al alto precio del oscurecimiento de la moralidad y la espiritualidad. Y esto creo que lo hemos visto. Efectivamente, hoy en día, por los alcances tecnológicos, pues es más importante para nosotros como humanidad, pues estar en esa carrera tecnológica, y nos olvidamos de la espiritualidad, utilizando el intelecto más que lo espiritual. Eso es lo que ha ocurrido. La visión mental está llena de las proezas técnicas y científicas, sin dejar lugar al sentido de responsabilidad para el recto uso de los productos de esos desarrollos. Este es un factor que ha contribuido mucho a perjudicar la condición de la humanidad en el mundo actual. Y efectivamente,
entre más logros tecnológicos obtenemos, nuestro intelecto egoísta nos hace sentirnos superiores entre nosotros, entre unos y otros, entre una raza y otra, y eso no nos ha ayudado a ubicarnos desde un punto de vista espiritual, porque nos estamos perdiendo en la materia a través del poder del intelecto. Eso es a lo que nos ha llevado esta situación. Y esto, pues, no sé en qué momento lo escribió el señor Hudson, pero cabe hacerlo, tenerlo hoy presente también. La humanidad está siendo realmente perjudicada y abatida porque carece de sabiduría espiritual y no sabe aplicar las leyes de la vida superior a los procesos del vivir. Esta ignorancia o avidia es la causa de los graves errores humanos. Su antítesis es la sabiduría. Sin embargo, a pesar de los tesoros de enseñanzas que los grandes seres han aportado, la necesidad continúa apremiando, pues sigue apremiando esta necesidad porque no lo hemos resuelto, porque hemos tomado el camino equivocado, porque la necesidad espiritual es una cosa y la necesidad de satisfacer las cuestiones de tipo material, pues están ahí y como quiera que sea, se van, se van cumpliendo en diferentes niveles, por supuesto. La miseria tan profunda sigue existiendo y el dolor que produce también, pero mayormente, pues esto nos ha ido llevando a satisfacer a ciertas capas de la sociedad sus necesidades alimentarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que distingamos la, las necesidades eh, materiales de las necesidades espirituales, que son las más importantes. En esta interpretación, las mies es la humanidad, las naciones y los individuos que sufren, los oprimidos, los encarcelados, los torturados, los delincuentes y todos los que padecen enfermedades físicas y mentales. Por fortuna, existen también hombres y mujeres iluminados que están ejerciendo influencia benéfica y elevando sus voces en una llamada para corregir daños como los causados por el uso destructivo de los adelantos científicos y aplicar estos a propósitos y fines constructivos en vez de destructivos, desde luego. Todo el que pueda elevar su voz y usar su pluma para llamar a la humanidad a reconocer otros objetivos totalmente constructivos, prestará un servicio enorme en este momento crítico de la historia de la humanidad. Y en esa tarea estamos nosotros, los que nos dedicamos a difundir este conocimiento, no porque seamos mejores que otros, sino porque nos interesa, porque estamos de alguna manera siendo impulsados por la energía de los maestros para hacerlo. Eso es lo que yo creo y pues en la medida que sigamos eh, creciendo en número de quienes se interesen, pues será mejor. Y desde luego no somos los únicos en la sociedad teosófica. Hay otras asociaciones o grupos o federaciones que están también haciendo lo propio para iluminar las mentes y los corazones de los seres humanos, para elevarlos precisamente a una condición diferente, de no estar sumidos solamente en todo lo que tiene que ver con el mundo de la materia. Los obreros que recogen las mies son los hombres y mujeres sabios, autolimitados, devotos y compasivos. Ocupan un lugar en la escala que va desde los que sirven a su prójimo en los diversos campos de la vida, a menudo sin ser notados por nadie. Pasa por los educadores y estadistas que se preocupan por los grandes problemas sociales y llegan hasta los justos que ya son perfectos, o sea, los maestros de sabiduría. Las palabras de los que saben y las vidas de los devotos pueden iluminar las mentes y conmover e inspirar los corazones de otros. Y eso es a lo que debemos abocar parte de nuestras energías después de cumplir con nuestros deberes cotidianos. También tratar
de iluminar con la palabra o con el pensamiento, con ideales elevados a otros seres humanos. Aunque no parezca, aunque no se note, nuestros pensamientos, nuestras formas mentales, nuestros deseos elevados y nuestras acciones habrán de, en un momento determinado, dar sus frutos. Y no dejemos de hacerlo, no dejemos de luchar por hacerlo. En nuestro entorno, en nuestro ambiente, en donde estemos, tratemos de que algún corazón, alguna mente pueda ser impactada por estos altos ideales, que son los que finalmente harán de la humanidad una humanidad brillante, una humanidad llena de luz. Felizmente la cantidad de estos trabajadores aumenta, aunque al mismo tiempo crece cada vez más la necesidad de ellos. Santos y sabios u hombres perfectos siempre han surgido de las filas humanas, continúan surgiendo, pero todavía son demasiado pocos en proporción a la enorme y creciente demanda de su influencia y servicios. El camino de santidad, la vía angosta que lleva a la vida eterna, está abierto y algunos lo han encontrado y lo están siguiendo, aunque todavía son apenas una minoría muy reducida, pero para la humanidad son de gran importancia en proporción a su número. Su eficacia proviene de que avanzan, perdón, hacia la autoiluminación, penetrando cada vez más profundamente en el conocimiento directo de la verdad. En este caso, creo que eh, efectivamente, por influencia de las energías de el Kali Yuga, la necesidad cada día es más creciente. Cada vez hay más dolor, cada vez hay más problemas en la humanidad. Pero afortunadamente también estos conocimientos han tocado los corazones de aquellos que ni siquiera pertenecen ni conocen a la teosofía, pero que están siendo influenciados por estas energías de los maestros a través de sus agentes, sus discípulos que están diseminados a lo largo y ancho de la tierra. Parece razonable suponer que Jesús está refiriéndose aquí a la vida espiritual de todos los que aspiran a ser sus discípulos. Interpretadas así, las palabras de Jesús constituyen una llamada a toda la humanidad, no solo para servir, sino también para buscar y hallar al Maestro que los haga pescadores de hombres. Y de este modo, este importante capítulo 9 del Evangelio termina con un llamamiento del Maestro Jesús para aumentar el número de mujeres y hombres que emprendan un modo de vivir motivado por el altruismo y caracterizado por la pureza y disciplina y el servicio a la humanidad, y especialmente por la búsqueda del Maestro y de la sabiduría espiritual que él representa. Es profundamente cierto hoy, como lo fue hace 2000 años, que las mies está lista, pero los obreros son pocos. Desde luego que aquí no se referirá solamente a los que de alguna forma u otra difundimos el conocimiento teosófico, el conocimiento de la sabiduría divina, sino que dentro de las religiones, dentro de la sociedad, puedan existir seres humanos, filántropos, altruistas, que desean hacer llegar un beneficio a los que sufren, a los que menos tienen, a los más necesitados. Y este llamamiento del Maestro Jesús se da a través de la religión que en su nombre se fundó, pero también a través de la sociedad en general, para aquellos que puedan comprender, para aquellos que puedan sentir la vibración de esta tremenda energía amorosa, para ellos es el mensaje que de una forma u otra se está haciendo realidad poco a poco. Y entonces, con esto termino esta exposición que no pensé que se alargara tanto y les pido una disculpa por ello también. Y bueno, pues si todavía están dispuestos
a preguntar o a participar con algún comentario, pues adelante, yo aquí sigo de todo corazón. Ay, pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique, por tan excelente plática, como siempre nos tienes acostumbrados. Este evangelio que nos acabas de compartir, pues está muy valorado por su rica simbología, por todas sus enseñanzas, por todo lo profundo que nos habla sobre la transformación espiritual, sobre la iluminación, la unión con lo divino. Y nos abarcaste temas desde la ética, la teología, resaltaste la importancia del amor, de la justicia, de la humildad en la vida de los seguidores de Jesús. Así que excelente, mil gracias. Hola Enrique, pues fue Hola. mucha información, muy importante y muy interesante. Creo que los evangelios de San Mateo es el primer capítulo del Nuevo Testamento de la Biblia, en donde pues especifica claramente todo lo que hizo Jesús en la tierra, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, bueno, tengo tres preguntas. La primera es, ¿por qué dentro de lo que sería el crecimiento espiritual, el ser humano al momento de crecer en conocimiento, sabiduría y discernimiento, se va quedando un poco solo en el aspecto de que se va, por ejemplo, como tú lo mencionabas, alguna familia, algunos amigos, ya no nos gustan las fiestas, ya no nos interesa lo mundano, ¿no? Sino más bien lo espiritual. La segunda Sí, perdón, pregunta. ahí te contesto la primera, perdón. Sí, pues, pues precisamente por eso, porque eh, ya aquel ser humano que se ha elevado espiritualmente ya no tiene una visión limitada acerca de los objetivos que se tienen que perseguir espiritualmente, sino que ya tiene una concepción de la unidad y trabaja por la unidad universal. A esto me refiero que es toda la humanidad. Ya las experiencias que vivió en su entorno familiar, eso ya es punto y aparte. Él ya trascendió esa etapa y ahora tiene que continuar. Y él sabe que precisamente por eso la recomendación, la instrucción, es de que se quite los sentimentalismos de su personalidad y entonces se aboque a los objetivos de su ser interno. Y eso, de una manera natural, lo separa de los demás, del mundo material, del mundo, del bajo mundo de las emociones materialistas. Por eso se ve separado, pero está más unido que nunca espiritualmente con la humanidad. Está separado físicamente, pero espiritualmente está más unido que nunca antes lo había estado. La que sigue, por favor. La segunda es acerca de lo que estamos viviendo actualmente. Cada día estamos viviendo así como el Kali Yuga, en donde la gente, a pesar de toda la tecnología, de todo lo que tenemos cáncer, sigue estando dormida, ¿sí? Y obviamente todavía uno despierta esa conciencia espiritual. Pues, pues sí, Entonces es que quisiera es, saber, ¿tú cómo consideras que pudiéramos apoyar o aportar, en cierta manera, el alcance de que pudieran interesarse en ese despertar? pues haciendo ver, transmitir, eh, quizá hablar acerca de la teosofía o simplemente pues aplicar los preceptos que están en la Biblia y tratar de llevarlos a cabo. Eso es lo fundamental, porque se puede pues inspirar a los demás, pero fuera de la religión, fuera de los templos, fuera de los dictados de los sacerdotes, ¿sí? Sino en la vida práctica. Pero lo más importante es el ejemplo que podemos dar
Esa es una fuente de inspiración más importante que el poder enseñar algo. La enseñanza mejor es precisamente el ejemplo. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Ok? ¿Lo que Ok, sigue? y la tercera pregunta, siempre me he preguntado que a pesar de todos estos apóstoles que tuvo Jesucristo alrededor, ayudando a la humanidad, haciendo caridad, inclusive dando lo que sería la orientación de los evangelios, ¿por qué terminaron mal en el último momento de su vida? Por ejemplo, tienes ahí un ejemplo, ¿no? Fue crucificado, pero al revés. Entonces, así vas viendo la vida de cada uno de los apóstoles y pues no fue grata su muerte, ¿no? Bien. Lo que pasa es de que pues eso de la crucifixión, pues aquí en Teosofía entendemos que eso no existió, así como crucificar en un madero a Jesús, eso no existió. Ese es un simbolismo que en la doctrina secreta se explica. La señora Blavatsky dice que pues eso no existió. Pues tiene otra simbología que tiene que ver con el sol y demás, ¿no? Pero es que la vida de tú dices de los apóstoles, yo digo de los discípulos, eh, la, cada discípulo pues va a tener el fin de su vida acorde a su karma. No todos van a padecer lo mismo y demás. En alguna lectura por ahí, no recuerdo dónde lo leí, que en la mayoría de los casos de aquellos que se están acercando al sendero, son personas que sufren del corazón, porque sufren con la humanidad, pero todavía no pueden canalizar debidamente sus energías y pasan a lastimarse ellos mismos porque no saben controlar todo eso, precisamente hablando del sentimentalismo del que se hablaba en la exposición, ¿sí? Entonces, muchos de los que son discípulos de primera iniciación, digamos, eh, se dice, no recuerdo dónde lo leí de los libros teosóficos, que tienen esa característica que son precisamente porque es el chakra más afectado porque todavía no saben controlar esas energías, pero independientemente de eso, cada uno de los discípulos pues tiene el fin de su vida de acuerdo a su karma, ¿sí? Y generalmente pues si uno los visualiza, pues uno pudiera decir, pero ¿por qué murió así? Despreciado o abandonado o demás, pues es parte de su karma y es parte de su crecimiento. El, en, en la, en la representación de la crucifixión, que es la crucifixión en la materia, cuando recibe la cuarta iniciación, que eso es lo que representa la crucifixión para liberarse de la materia, eh, el maestro dice, ¿no? Sí, Dios mío, ¿por qué oh Padre mío, por qué me has abandonado? O sea, es el destino de todos los grandes seres, ¿sí? Y terminan despreciados además, pues es el ejemplo vivo de la vida del Cristo, ¿sí? Nadie es profeta en su tierra, dice, o sea, en la propia humanidad, que sería el caso, pues se le desprecia y se le maltrata y lo seguimos haciendo. Sus enseñanzas no son apreciadas. Mucha gente se va, sobre todo ciertas corrientes religiosas, se van más bien por atender las enseñanzas que tienen que ver con Jehová, que son cruentas, o que son de castigo, ¿verdad? Y hay quienes dicen, ojalá Jehová te castigue, así como que cumpla la ley, ¿sí? Entonces, cada persona, cada discípulo, pues tiene un,
un final de su vida acorde a su karma. Pero sí, es un destino que tenemos que afrontar toda la humanidad de en un momento determinado, aparentemente quedar solos, pero no es verdad. No hay eso. Espiritualmente estamos más unidos que nunca, entre nosotros con la humanidad y con los Gracias, maestros, por Enrique. supuesto. Pues la verdad es que a mí me parece una obra pues muy esclarecedora, efectivamente, acerca de las enseñanzas espirituales que están contenidas en el, en las explicaciones, es decir, inicialmente en los evangelios, ¿no? En las enseñanzas del Maestro Jesús, pero ya explicados con la claridad que lo hace el señor Hudson, pues me parece pues de utilidad que pudiéramos conocerlo más a fondo y, y de esa manera pues ligar estas explicaciones con el contenido de las enseñanzas del maestro, que son muy importantes, ¿no? He de decir también que eh, por lo menos la hermana Elisita, que fue, eh, este, eh, y creo que ella lo toma de las declaraciones de Blavatsky, que el Evangelio de Juan es el más espiritual, es el más místico, ¿sí? Pero en este caso el señor Hudson tomó el Evangelio de Mateo, ¿sí? Recordemos que también, digamos, Juan, el discípulo, yo creo que era considerado, debemos considerarlo como un discípulo en el corazón del maestro, porque era el discípulo amado, él lo decía el Señor, el Maestro Jesús, entonces era el discípulo más elevado. Sin embargo, en este caso el señor Hudson tomó el Evangelio de Mateo para exponer las enseñanzas del Maestro Jesús, pero sí, tengo que hacer esta aclaración porque la misma señora Blavatsky dice que el Evangelio de Juan es el evangelio más, más espiritual, vamos a decir. Pero por supuesto que valen la pena todos los evangelios que contienen prácticamente las mismas enseñanzas, palabras más, palabras menos, pero la enseñanza es la misma finalmente. Entonces, quise hacer esa aclaración al respecto. Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo en esto que comentas de estudiar el libro. Yo la verdad estoy totalmente bueno, medio en la calle en la cuestión de los evangelios cristianos. Me he dado más al estudio de la sabiduría del Buda, ¿no? Y de la filosofía. Y sí me gustaría muchísimo retomarlo porque pues hay cosas que yo desconocía totalmente. Se me hizo súper interesante. Efectivamente, el Evangelio de Juan, que es el más hermoso, en cierta forma, bueno, es el que yo he estudiado más y conozco más porque es el más esotérico y el que tiene más enseñanza, pero nunca imaginé que pues tuviera una enseñanza tan hermosa. La verdad, ni siquiera me tomé la molestia ni de verlo porque dije, bueno, es más dogmático y luego ya no sabes ni qué pensar porque con esto de las Biblias, bueno, están para poderse llegar, creo que la que más se acerca y he investigado es la versión de Ballet, ¿cómo se llama? De la del reino, ¿cómo se llama? Valeria del reino, algo así. Reina No Valera, recuerdo el Valero. nombre. Ándale, sí. Sí, he investigado porque dicen que las traducciones han sido no del irish, sino del hebreo, y que esa es la que usan los protestantes y que es la más, vamos, que la que está para ponerse a llorar, y que esta es la que está más acercada en menos dogmatismo. Obviamente todo se ha cambiado, pero sí a mí me gustaría muchísimo estudiar esto, aprendería mucho, porque sí hay muchas cosas que nos has esclarecido y yo creo que en la vida lo hubiera podido aprender. Te agradezco muchísimo. Y sí, pues a mí me tienes en primer lugar ahí alzada la mano para estudiar este libro tan interesante, tan interesante. Y ahorita me recordé que así como Ananda, que era el discípulo amado de Buda, bueno, pues Juan igual, ¿no? De Señor Cristo. Y bueno, pues hemos aprendido maravillas ahora con esto del señor Paulson, su interpretación tan esclarecedora y tan clara. Y bueno, pues yo creo que sería un banquete de estudio para todos y de enriquecimiento. Así que pues te agradezco muchísimo, estuvo
espectacular, me encantó. La voy a estudiar muchas veces. Gracias. Pues con esto damos por concluida la sesión.